Tenemos aislada la cabina, el techo, el suelo, las paredes de la zona de carga, y para finalizar la fase de aislamiento nos quedan las puertas traseras y la puerta lateral. Para eso hemos elegido probar con una alternativa al Kaiflex, que a mí me parece muy interesante, así que vamos a probar a ver qué tal con este nuevo material. Y quédate hasta el final del vídeo, que cuando acabemos con las puertas sacaremos algunas conclusiones clave para que ustedes puedan tomar mejores decisiones e incluso no cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros. Bueno, vamos a ir preparando el material para cortarlo. Ahí, más o menos 75 por 17. Muy fácil de cortar este material, muy fácil. Vamos a probar a ver cómo queda. Tenemos la puerta preparada. Ahora esperaremos 10 minutitos, que es lo que ponen con las instrucciones. Vamos a empezar a colocar esto. A ver qué tal. Muy bien, la verdad que primeras sensaciones del pegado, súper bien. Bueno, aquí se me está complicando mucho más la historia. O sea, una vez entra en contacto, se juntan y después hay que arrancarlo para corregir, pero bien. Pero bien igualmente. Bueno, este ha sido mucho más fácil. Me olvidé de ponerle pegamento a este, pero bueno, se lo voy a poner rápidamente. Bien. Ha sido más fácil de lo que me esperaba. Ahora vamos con la otra puerta. Hoy la intención era aplicar el pegamento en esta parte de la puerta para después ponerle el aislamiento así por encima, pero bueno, no vamos a poder porque según las instrucciones del pegamento, esto de cola de contacto, no se puede aplicar por debajo de los 16 grados, y la espuma de poliuretano que iba a poner en los huequitos más difíciles de la puerta tampoco se puede aplicar por debajo de los 5 grados. Hoy estamos a 5 grados, así que no me voy a arriesgar, y esto lo voy a dejar para otro día que haga una temperatura un poco más alta. A ver qué podemos hacer hoy con este frío que hace. Voy a cortar estos trozos de aislamiento, así ya los dejamos preparados. Ya tenemos cortaditos los trocitos. Muy bien, bueno, ahora vamos a ponerle el pegamento de contacto. Vamos a ponerlo primero aquí en la puerta. Ahora se supone que estamos a 13 grados. Vamos a ver qué pasa. Nunca, jamás he trabajado con este tipo de pegamento, así que ténganme paciencia porque seguramente lo esté haciendo mal. Todo es un experimento, pero bueno, siempre tiene que haber una primera vez. Creo que empiezo a ver por qué no se puede aplicar por debajo de los 15 grados. Porque se endurece muy rápidamente, como era de esperar. Pero el problema es que nunca vamos a poder cumplir las condiciones porque estamos en invierno. O sea que vamos a tener que arriesgarnos un poquito. Bastante desastroso lo veo el tema, Nada, ahora se lo aplico a la tela
tiene que estar aplicado en las dos partes que se van a juntar. Y esta es la parte que más me temo. Parece que está quedando bien. Tenemos aquí ya el material aislante con el pegamento y la puerta con el pegamento, así que vamos a unirlas. Voy a poner pegamento porque si no, no se pega. Así es como más o menos se está quedando. No es lo más bonito del mundo, pero bueno. Aquí en la otra puerta. Cambio de planes, no vamos a usar más el pegamento de contacto. Vamos a ponerle cinta americana. La verdad es que no me ha convencido nada ese pegamento, me estaba complicando demasiado el asunto. Vamos a improvisar. Además, esto, la ventaja que tiene es que sería removible fácilmente. Lo puso al revés. La verdad es que queda horrible, pero no importa porque luego esto va a quedar tapado, no se va a ver. Ya lo tenemos puesto y ahora así con la otra puerta. Bueno, hoy es 25 de diciembre, así que feliz Navidad a todo el mundo y seguimos con el aislamiento de las puertas, así rapidito, así y queda todo perfecto. Este es el resultado final, aisladas con aislamiento de fibra textil, una capa y la otra capa de aislante reflexivo para generar barrera de vapor y tener una eficiencia energética lo más óptima posible. Y así es como queda la puerta lateral, ¿no? Con el reflexivo puesto y el K-Flex en el interior. Ahí tenemos a la tara. Yo la primera conclusión que sacaría es que es un paso muy importante, por no decir obligado. Aunque hay muchas personas que no aíslan la furgo, camperizan la furgo sin aislarla. Bueno, nosotros creemos que es muy importante hacerlo para evitar la condensación y el deterioro de la propia furgoneta y obviamente para que uno pueda estar bien y cómodo dentro de la furgo tanto en invierno como en verano. En la mayoría de los blogs lo que nos van a decir es que la mejor opción es el K-Flex. K-Flex, K-Flex, K-Flex. Aunque no es la única opción buena, no es la única opción válida. Hay otras opciones válidas que no son el K-Flex, que pueden salir más económicas y que también vale la pena investigar para no cerrarse solamente a la opción del K-Flex. Lana de vidrio, Corexpan, espuma de poliuretano y luego también el Geopanel, que es el que a mí me parece más interesante como alternativa al K-Flex, que es el que hemos utilizado para las puertas traseras. No poner K-Flex. O sea, yo quedé un poco decepcionado con el K-Flex porque da mucho trabajo de poner, es muy caro como todos ya saben y mi obsesión era que no quede espacio entre la chapa y el aislante para que no se genere condensación y luego la chapa de la furgo no acabe oxidándose. Y esto con el K-Flex es muy difícil porque no se adapta al 100% de todas las formas que tiene la furgo, sobre todo
en las partes de la estructura de la furgo, ¿no? en los nervios, el K-Flex no se adapta al 100%, y cuando se adapta, en nuestro caso que lo hemos puesto en verano, lo pegábamos y al otro día se despegaba el K-Flex. Por lo que para mí fue una decepción. Así que lo primero que yo haría sería no poner K-Flex. ¿Y qué pondría? Después de hacer un balance de los pros y contras de cada uno de los materiales, yo creo que la única ventaja que tiene el K-Flex sobre el Geopanel es que el K-Flex es autoadhesivo, por lo que te ahorra el hecho de tener que utilizar pegamento y aplicar el pegamento, ¿no? También es verdad que el K-Flex como material tiene mejores propiedades aislantes que el Geopanel, es decir, tiene mejor resultado de aislamiento acústico y térmico, pero la verdad es que la diferencia no es una cosa que uno pueda notar. Ventajas que yo encuentro en el Geopanel con respecto al K-Flex es que, primero, es mucho más económico. Segundo, y para mí una de las cosas más importantes, es que está hecho con material reciclado, es decir, está hecho con fibra textil reciclada, por lo tanto es mucho más ecológico que el K-Flex, mucho más respetuoso con el ecosistema y es biodegradable. También es flexible como el K-Flex, viene en distintos grosores y yo creo que tiene muchas más ventajas sobre el K-Flex que desventajas. Por esto creo yo que el Geopanel es una alternativa muy buena, o incluso yo diría que es una opción mejor que el K-Flex por todos estos motivos. Con esta tanda de conclusiones damos por finalizado el tema aislamiento. Nada más y nada menos que 3 vídeos. Así que si te ha gustado lo que has visto, por favor comparte estos vídeos con tus personas favoritas. Y muy importante también para nosotros, suscríbete a nuestro canal y haz posible nuestros vídeos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el siguiente capítulo.